Estamos acá con el doctor Roberto Pagés Llovera, bien, que es juez de cámara en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, investigador y profesor universitario, entre otras funciones de su vasto currículum. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Paola. En su ponencia desarrollada en el referido congreso, habló del tema salud mental, ¿no es cierto? Y de la justicia terapéutica, ¿sí? ¿Qué es la justicia terapéutica? ¿Nos podría más o menos dar un pantallazo de lo que es y qué aplicaciones tiene? Bueno, este paradigma, esta mirada del sistema judicial empezó estudiándose con la ley de salud mental en Estados Unidos. Los que iniciaron esta corriente, los doctores David Wessler y Bruce Winnick, estudiando la ley de salud mental veían o trataban de determinar cuándo una ley o un proceso judicial podía causar más daño a la persona que tenía un problema. Entonces, en los temas de salud mental, advertían que procesos judiciales o leyes causaban más inconvenientes a la persona que ya tenía un problema, que ya tiene un problema. Esa corriente fue difundiéndose a nivel mundial. Argentina ha formado la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica y el Congreso nos ha servido para exponer dentro de lo que es el tema sociedad, cómo este paradigma trata de ayudar a las personas con problemas, a las personas con discapacidad, a las personas que tienen problemáticas sociales donde el sistema tradicional ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado el sistema tradicional? Porque la idea del sistema judicial en la manera tradicional como un proceso adversarial, donde hay alguien que reclama contra otra persona que se tiene que defender y uno gana y otro pierde, en estos temas de problemas sociales no debería funcionar así el sistema. Una persona con discapacidad, con problemas de adicciones, con temas de violencia, menores, en cuestiones de familia, en cuestiones, insisto, de salud mental, ¿podemos ver que el proceso adversarial sea el indicado, el adecuado para esta problemática social? Evidentemente no. Evidentemente se ha demostrado a nivel internacional, en distintos países del mundo, que a través de esta mirada se ayuda a las personas de otra manera. El sistema judicial da otra respuesta. Los jueces, las juezas dejan de ser meros observadores de la sociedad, donde dicen quién gana y quién pierde, y tratan de colaborar en ayudar en superar estos problemas que tienen los ciudadanos, por el hecho de vivir en sociedad, por las barreras que le pone la sociedad cuando ellos vienen con este tipo de problemas. Más o menos este es un resumen y una idea. Perfecto. En qué es lo que se quiere buscar con este nuevo paradigma de justicia. Perfecto, doctor. Bueno, usted mencionó que la justicia terapéutica podría aplicarse entonces de manera transversal a varias cuestiones, como por ejemplo violencia familiar, adicciones, menores en conflicto con la ley, ¿no? ¿Qué aplicaciones prácticas tendría la justicia terapéutica? Aplicaciones prácticas, ¿dónde influye o dónde se puede ver el cambio con el sistema tradicional? Evidentemente, tener en cuenta cómo participa un menor en un proceso judicial es todo un cambio de paradigma. El derecho a ser oído, porque tiene el menor en un proceso judicial, cómo cuidarlo para que ese proceso judicial no sea un trauma para toda su vida, por más que los padres, siendo personas mayores, decidieron no seguir viviendo en común. Pero ese hijo, esa hija, que tiene que transitar por ese proceso, si no tiene una mirada desde lo que se llama justicia terapéutica, el daño puede ser permanente. El problema puede ser agravante de su situación. Entonces, ver cómo se lo va a oír, cómo se lo va a escuchar, cómo ese menor o esa menor que ha sufrido, por ejemplo, en la sociedad, a veces padecen abusos, violencia, cómo debe ser cuidado en el proceso judicial para que no ser revictimizado. Claro. Que tener que contar lo que sufrió no le cause más daño. Entonces, ese paradigma hace todo un cambio del sistema. Excelente. ¿Y cómo lo vemos en San Juan? Para llevarlo a la realidad y a la práctica. San Juan tiene prácticas de lo que a nivel internacional se llama justicia terapéutica, quizá sin denominarlo así. Acá en San Juan tenemos una casa que se llama Anivi,
asistencia a niños víctimas, donde está preparada con un trabajo interdisciplinario, donde los menores abusados, que han sufrido abuso y generalmente dentro de su familia, son escuchados, son cuidados, son protegidos. Y hace unos días se ha lanzado un programa en San Juan que lo ha hecho impulsado por el Ministerio Público Fiscal y el gobierno, con distintas áreas del gobierno, el Ministerio de Salud, Desarrollo Humano, que se llama Ángel Guardián. Este programa, por ejemplo, trata de cuidar a los niños que han sido víctimas de abusos, generalmente en el entorno familiar. El año pasado en San Juan, por las estadísticas, hubieron más de 500 denuncias, casi 600 denuncias de niños abusados en el propio seno familiar. Y 20% de esas denuncias con acceso carnal. Es decir, la gravedad de esa situación terrible hace que el sistema judicial tenga que tener mucho cuidado en cómo proteger a esos niños, esas niñas, cómo cuidarlos para que su vida, después de pasar por semejante trauma, no sea agravado por el sistema judicial, por el proceso judicial. En otro sentido, los procesos de familia, con esta mirada, con este nuevo paradigma, el año que viene, en febrero, empieza a regir el primer Código Procesal de Familia de San Juan, que en muchos temas se ha mirado estos principios, por ejemplo, en los procesos de restricción de la capacidad. Es decir, personas que por un problema, una discapacidad, tienen que pasar por un proceso judicial a los fines de ¿qué? De que se le designan lo que se llama judicialmente un apoyo. ¿Un apoyo para qué? Para que pueda ejercer plenamente sus derechos. Entonces, esa persona que tiene un problema, una discapacidad, que puede ser física, intelectual, mental, ¿cómo hacer que el proceso judicial no le cause un problema mayor? Que haya sensibilidad con que esa persona es el destinatario del proceso, no con una mirada adversarial donde es el demandado, donde tiene que defenderse porque si no va a perder o va a ganar, sino que es un proceso en beneficio de esa persona, donde se le designa un apoyo para que él pueda ejercer plenamente los derechos en igualdad de condiciones de todo ser humano, porque son seres humanos, con derechos humanos, que la sociedad le pone barreras como consecuencia de su discapacidad, de su problema. Entonces, lo que tenemos que ayudarlo a que supere esas barreras, a que ejerza plenamente sus derechos. Ejemplo, el derecho a votar. Tal cual. Porque una persona no vidente o con un tipo de discapacidad que no lo lleve a estar en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿por qué no va a votar? ¿Cómo hacemos entonces para ayudarle a ejercer plenamente sus derechos? A cuidar de sus bienes, a administrar sus bienes, a disponer de los tratamientos que necesite cuando las leyes se lo conceden, pero ellos no están en condiciones de ejercer esos derechos, de reclamar. Entonces, el apoyo se le designa para justamente ayudarlo a ejercer esos derechos, no para restringirle o privarle, mejor dicho, privarle de derechos. Acá, si hay una restricción, es restricción para favorecer que con alguien ejerza plenamente los derechos, no privarle de derechos. Veo que acá atraviesa mucho el tema al Poder Judicial, ¿no es cierto? ¿Cómo los operadores jurídicos, cómo los jueces podrían aplicar de alguna manera la justicia terapéutica? Superando barreras que también hay en el sistema judicial, porque es un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma lleva a cambiar lo que siempre se hizo de determinada manera. Entonces, ¿qué se necesita? Capacitación, especialización. Jueces, juezas que estén especializados en este tipo de problemáticas sociales. Nosotros, como abogados, usted, Paola, yo, en nuestra universidad o cuando cursamos nuestra carrera, no nos prepararon en temas de salud mental, en temas de cambios de conducta, en temas de medicina, de psiquiatría, en temas de psicología. Entonces tenemos que aprender a trabajar con un equipo interdisciplinario. Exacto. Y eso es lo que muestra este paradigma, que para estos problemas sociales, si no se trabaja en forma interdisciplinaria, nosotros no ayudamos al ciudadano.
¿Cómo sacamos a un ciudadano de la problemática de las adicciones si no sabemos trabajar en forma interdisciplinaria con temas de adicciones? ¿Cómo sacamos a una familia que tiene problemas de violencia intrafamiliar? ¿Cómo hacemos que la víctima no soporte esa situación de violencia? ¿Cómo hacemos que el victimario cambie su conducta? ¿Con una simple sanción? Si no trabajamos en forma interdisciplinaria para empoderar a la víctima y para tratar de que el victimario cambie su conducta. Entonces, toda esa nueva mirada, distinta mirada, que en distintos países del mundo está ayudando a los ciudadanos, es lo que uno quiere para su sociedad, para el sistema judicial donde uno trabaja. Y la Corte de Justicia de San Juan, el Poder Judicial de San Juan, está haciendo cosas en ese sentido, con este tipo de programas, cosa que nos alegra y tratamos de que todos los días uno pueda avanzar más, que esta idea sea más conocida, que haya más conocimiento en este paradigma, que haya menos resistencia a los cambios, porque siempre todo cambio lleva ante el que está acostumbrado a resistencia, trabajar en forma interdisciplinaria y ver que en estos problemas sociales el rol del juez o la jueza es distinto. Acá no es un mero observador, insisto, diciendo quién gana y quién pierde, sino se involucra en estas problemáticas sociales tratando de ayudar a quienes tienen un problema y que superen esos problemas. Y doctor, bueno, usted menciona la importancia, ¿no?, que tiene que nos capacitemos todos los operadores jurídicos, ¿no?, en temáticas de justicia terapéutica para, de alguna manera, aplicarlo en nuestros ámbitos, seamos abogados litigantes, seamos personas que estemos dentro del Poder Judicial, ¿no? ¿Usted tiene conocimiento si desde las universidades se está aplicando algún programa o se está trabajando en esto para bajar de alguna manera lo que es la justicia terapéutica o sus herramientas? Bueno, la Universidad Católica de Cuyo, su Facultad de Derecho, tiene un grupo de investigación, donde usted participa, Paola, sí, que está trabajando en esto, difundiendo, haciendo jornadas y mostrando este nuevo rol de jueces, de juezas, donde no se pierde la independencia, donde no se pierde la imparcialidad, cuando uno trata de colaborar y ayudar con un ciudadano que entra al sistema judicial con un problema social. Adicciones, violencia, problemas de salud mental o enfermedades mentales. Entonces, el ver que uno no deja de ser imparcial, no deja de lado la independencia que tiene que tener como integrante del Poder Judicial, cuando interviene en un proceso en beneficio de esa persona, ese es un cambio de paradigma. Excelente. Y en eso estamos trabajando, en eso se trabaja, sí, en ese equipo de investigación. El Poder Judicial también hace poco ha firmado un convenio para hacer programas de justicia restaurativa, que es muy cercano a lo que es la justicia terapéutica, los principios son similares. Entonces, que la Corte de Justicia de San Juan encamine un programa de justicia restaurativa en menores en conflicto con la ley penal, también nos pone muy contentos y deseamos que eso sea eficiente, que logre las finalidades que persigue, que se vea que esto es un beneficio a la sociedad, que funciona para la sociedad, para que todos podamos convivir en la paz social, que es el fin último que nos convoca. Y doctor, una última pregunta ya para ir cerrando, ¿no? ¿Existen líneas de financiamiento para este tipo de proyectos de investigación, para poner en marcha y en práctica todo esto? Porque, por ejemplo, tengo conocimiento en que en Salta hay un tribunal de drogas, ¿no es cierto? Y bueno, para de alguna manera aplicar lo que es la justicia terapéutica en el ámbito de nuestra provincia. Y ese es un problema en general que tienen las investigaciones, las universidades privadas, que cuando no se cuentan con recursos propios para destinarlos a ese tipo de investigaciones, pero hay que tratar de convencer, hay que tratar de mostrar de que en estos congresos, como los que hemos participado, ¿qué se puede lograr investigando en esta temática? Los logros que hacia la sociedad se le puede brindar, la ayuda a los más vulnerables. O
Es decir, eso nos tiene que convencer de que este es un trabajo que nos convoca, que nos tiene que tratar de ayudar a hacer ver a la sociedad de que esto sirve, y con eso se logrará, espero yo, un apoyo económico, financiamiento para que esto se haga efectivo y las investigaciones sean reales y se puedan traducir en leyes, en procesos, en beneficio a los que más lo necesitan. Bueno, doctor, la verdad que una charla muy, muy amena y, bueno, más que nada es un tema que nos preocupa a toda la sociedad, todo lo que tiene que ver con salud mental, adicciones, menores conflictos con la ley. Bueno, ojalá que esto sea un puntapié inicial para seguir trabajando en esto, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver con un cambio de paradigma también, cómo los operadores jurídicos podemos aprender estas herramientas, ¿no es cierto? No solo los jueces, sino todos los que estamos involucrados en la justicia, para darle al justiciable, ¿no es cierto?, un trato digno, equitativo, humanizar la ley, humanizar la justicia. Creo que de eso se trata también, ¿no? De eso se trata. ¿Y cómo cambiaría la mirada de la sociedad si viera o advirtiera que el sistema judicial le da una respuesta en estos problemas sociales de una manera distinta de lo tradicional? Sí. De una manera empática, ayudando a las personas en situación de vulnerabilidad a superar sus problemas. Así que creo que lograr eso es lo que nos va a hacer mejor mirados por la sociedad y decir que este sistema judicial o el Poder Judicial brinda una ayuda que antes no brindaba. Bueno, doctor Roberto, muchísimas gracias y bueno, a seguir trabajando en esto. Muchas gracias, Paola. Gracias. Muy amable.